hermanos, qué privilegio tenemos nuevamente de encontrarnos por este medio para compartir una vez más la palabra de Dios. Una de las cosas en las cuales estamos tratando es quiero que Jesús me enseñe. Entonces, hemos tratado de ver de las enseñanzas que Jesús hizo durante su ministerio y en cada una de ellas enfatizando lo que Jesús enseñó. Espero que ninguna de ellas ha sido una interpretación privada, sino que realmente lo que Dios, a través del Señor Jesucristo, Dios con nosotros, el Emmanuel, el enviado, quiere enseñarnos e instruirnos. Uno de los datos en el cual necesitamos medir es entender lo que Jesús quiere enseñarnos, que va más allá de lo religioso, de los pensamientos humanistas, de las religiones, de los conceptos de cualquier lugar, de las 3.202 religiones que hay en el mundo, va más allá de eso. ¿En quién debemos creer? Hay mucha gente que cree en algo aquí y allá, en tantos santos y creados por los pensamientos de los hombres, pero Jesús quiere enseñarnos hoy en quién debemos creer. Juan capítulo 3, versículos 1 al 21 va a ser la motivación o de dónde vamos a extraer la enseñanza. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Quiero que simplemente observes en el día de hoy la enseñanza, el pasaje escritural nos muestra un diálogo muy interesante, determinado por la primera expresión, que luego concluye en estos versículos hasta el 21, en lo que el Señor termina mostrando o enseñándonos en quién debemos creer. El texto dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es muy interesante y fácil leer y fácil entender las dos divisiones de esta porción. La primera va del versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí está el diálogo y ahí están las preguntas. Pero desde el versículo 11 al versículo 21 es la enseñanza de Jesús. Quiero mostrarte este diálogo interesante rápidamente. Primero, se lo señala a un hombre de los fariseos, era una de las facciones religiosas del judaísmo en el tiempo de Jesús, la otra era los saduceos, que eran los más importantes. Y se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, al exponer el nombre, está diciendo de una persona real. Ahora, el de declarar lo principal es que este hombre, como fariseo, pertenecía al gran Sanedrín de Jerusalén. Así que era alguien reconocido mientras iba por las calles. Se dice entonces en la forma circunstancial de cómo va a producirse el diálogo, dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces aquí hay una declaración interesante. Sabemos que has venido de Dios. Eso significa, le da autoridad y credibilidad a lo que Jesús estaba enseñando, diciendo. Y pone o expone la razón por la cual él piensa que Jesús había venido de Dios. Dijo que había venido como maestro, o sea, para enseñar las cosas de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, él dice, porque ese va a darnos una interesante razón. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que es considerado en qué nivel lo coloca el Señor Jesucristo y le da la razón por la cual cree en esto. Es interesante que al responderle, Jesús no le dijo: sí, yo he venido de Dios, viste las cosas que he hecho y he hecho aquello. No, él fue directo a la necesidad en el diálogo de el maestro. Ahora recordemos, él era fariseo, era reconocido por la gente, fariseo religioso judío, practicante, pero ¿qué era la necesidad más importante que él tenía? Era de ser reconocido por la gente por ser principal, más práctica religiosa. Ahora, si este hombre declara que Jesús ha venido de Dios, eso significaba que él le daba autoridad en las cosas que enseñaba. Y eso es lo que depende de nosotros. ¿Qué autoridad le damos realmente a Jesús cuando nos está enseñando? ¿Qué autoridad le das tú? ¿Qué autoridad le doy yo cuando Jesús está enseñando? Así que Jesús, al ver la consideración y las circunstancias, él fue directamente a la necesidad más importante de ese hombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, y esa es la razón que fue directamente a él, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que el que vino de Dios, como lo declaró Nicodemo, le está diciendo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y no estaba hablando. Entonces Jesús deja un poco aparte esa idea, porque no era lo que el Señor quiso enseñarle, y ni tampoco es la necesidad de nuestra vida. Tal vez si esa fuera la oportunidad, tal vez haríamos las mismas macanas que estamos haciendo hoy.
y tendríamos los mismos pensamientos. Pero eso no es lo que realmente ocurre. El Señor Jesús le volvió a responder: de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Así que aquí hay una aclaración y hay una necesidad importante en todas las personas que nazcan del Espíritu. Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, nosotros hemos nacido de carne somos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí, fíjense que las dos palabras, hay uno que habla del Espíritu, es mayúscula, habla del Espíritu Santo, y cuando es minúscula, del Espíritu nuestro, del Espíritu de Dios. Eso está ligado a Efesios 2.1, pero no es la razón que nosotros necesitamos meditar ahora o complementarlo. Jesús está enseñándole a un hombre religioso en qué debía creer. Entonces te dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con mayúscula. Así que hay una razón, una posición, una salida y una llegada determinada, pero para los que son nacidos del Espíritu. Y Nicodemo le dijo, o sea, le da una pregunta interesante: ¿cómo puede hacerse esto? Hasta allí algo. La sorpresa de eso es que antes de comenzar a enseñarle sobre cómo puede hacerse eso, Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, maestro de Israel, un principal, debería saber Isaías 1.18. Debería entender los textos de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Debería comprender lo que nos dice: el justo por la fe vivirá. Pero todos esos textos pareciera que en este momento no estaban en la mente de un principal religioso y maestro de Israel. Así que Jesús tiene que enseñarle, y lo trae desde el Antiguo Testamento y lo coloca en su presente y en nuestro presente. ¿Qué enseñó? Primeramente: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ahora, si tú estás escuchando y no tienes la seguridad de la vida eterna, escucha el testimonio del Señor Jesucristo. Él quiere enseñarte en qué debes y en quién debes creer. Así que Jesús va a enseñarles a este maestro, a este fariseo, y nos quiere enseñar a nosotros también. ¿Y cómo nos lleva hasta allí? Y Él nos pregunta: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, el Señor estaba hablando, sí, estaba mostrando la enseñanza, estaba mostrando los hechos terrenales y los hechos celestiales. Pero recuerden, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que Él dijo: nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y eso es lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo empieza a enseñarle? Bueno, va desde el Antiguo Testamento y Él toma un ejemplo que seguramente el fariseo va a comenzar a recordar. Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese texto lo encontramos en número 21, el versículo 9, y nos habla del asta de bronce, de esa serpiente de bronce que Dios hizo levantar a Moisés para la salvación física de aquellos que eran mordidos por aquellas serpientes ardientes. Dios había mandado una plaga por la transgresión, por la rebelión de su pueblo, y todo aquel que era picado por esas serpientes moría. Pero si ahora podían mirar esa serpiente de bronce, juicio, levantada, podía ser sano físicamente. Lo que está mostrándonos o enseñándonos el Señor Jesucristo de la manera que Él iba a morir en la cruz. Él fue levantado entre el cielo y la tierra para tomar nuestro lugar de redención. Entonces, en el verso 15 se nos da el propósito. ¿Para qué el Hijo del Hombre va a ser levantado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en quién debemos creer? Jesús le estaba diciendo. Él era el que descendió del cielo. Eso lo reconoció Nicodemo. Le está diciendo o enseñando o mostrándole que Él va a ser levantado. Entonces, ¿en quién debemos creer en Él? No en la religión, porque Nicodemo era religioso. No en su condición de principal o reconocido entre la gente. No. Él está hablando de la importancia de creer en aquel que para Nicodemo sería levantado y para nosotros fue levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sigue enseñando. Miremos, ¿cuál es el motivo de que el Señor Jesucristo sería levantado en la cruz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién debemos creer? En el Hijo, en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué dijo Nicodemo? Sabemos que ha venido de Dios. Todas las cosas que uno puede pensar, mirar y meditar sobre esto, es que la gente quiere creer en tantas cosas, pero no en aquel que tomó su lugar en la cruz. Nosotros necesitamos creer en Cristo, porque Él realmente es el que tomó nuestro lugar. En Juan 1:29 se nos dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿En quién debemos creer? Debemos creer en Él. Porque nos da la razón. De tal manera amó Dios. Así que, estimados hermanos, necesitamos recordar lo importante en quién debemos creer y en quién deben creer nuestros familiares, y en quién deben creer nuestros amigos, y en quién deben creer nuestros vecinos. En Cristo. No hay otro que pueda perdonar el pecado y darle vida eterna. Solamente Él, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y nos sigue dando razones. Fíjense en el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mundo es la palabra dicha de todos aquellos seres humanos sobre esta tierra. Y Dios envió a su Hijo para salvarlo, no para condenarlo. Pero la decisión de salvarnos o de condenarnos es nuestra. Fíjense en lo que nos dice
el verso 18. El que en él cree, ahora, él está hablando entonces del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. No en religión, no en nosotros mismos, no en nuestras prácticas, no en nuestras autojustificaciones ni pensamientos, sino en Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condenación es un hecho que se determinó en la caída del hombre por Adán y Eva. Pero la salvación del hombre es un hecho que se determina en la cruz del Calvario por el amor de Dios y por el sacrificio de Cristo. ¿En quién debes creer? En Él. Pero te das cuenta que si crees no serás condenado, pero si no crees ya has sido condenado. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, vas a creer en el Señor Jesucristo si no amas las tinieblas, si no amas el pecado, si te das cuenta hacia dónde te dirige la condenación que te espera. Pero si amas las tinieblas, si amas el pecado, entonces tus obras son malas y no vendrás a la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que consideremos en quién debemos creer. Fíjense, sigue enseñándonos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Así que si haces lo malo, el proceso es que no vas a querer que Dios te reprenda con tus obras. Sí. Sí. Cuando las obras son expuestas, cuando nuestras acciones y nuestros hechos están expuestos ante los ojos de Dios, los términos que la Escritura dice: perdidos, pecadores, transgresores, impíos, maldicientes. Y la mayoría no quiere creer en Cristo. Ahora, a veces sí saben que necesitan creer en Cristo, pero no vienen, no quieren creer para que sus obras no sean reprendidas. Así que necesitamos mirar, necesitamos observar en quién vas a creer. Los malos no vienen a la luz. Los que practican la maldad no vienen a la luz, no van a creer en Cristo. Pero el verdadero signo de amor fue dado por Dios, aún en tu condición, aún en la condición nuestra antes de aceptar a Cristo. El Señor nos amó de tal manera. Entonces, los malos no van a venir, no van a creer. Prefieren creer en su religión, en su autojustificación. Y aún hasta justificar sus malas acciones para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad. Eso significa que el malo, el que anda en tinieblas, el que está en las obras malas, lo que dice es que no practica la verdad. Lo que enseña el Señor Jesucristo es que en verdad vive en la maldad. Por eso no vienen a aceptar a Cristo. El hecho de que
el Señor haya nombrado el Espíritu Santo tantas veces, porque el Espíritu Santo convence de pecado. Y para convencerte de pecado, tendrá que mostrarte el pecado y tus propias obras te reprenderán. Esa es la verdad que es lo que está enseñando. Y vuelve el Señor a concluir su enseñanza y le dice a este hombre religioso, fariseo, principal entre los judíos, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, es interesante que determina una acción personal de creer para no ser condenado. ¿En quién crees? ¿En quién vas a creer? Debemos creer en Cristo, en el Hijo de Dios. Recuerden, el fariseo dijo, ¿has venido de Dios? ¿Y tú qué piensas en Cristo? ¿Es simplemente un hecho de Navidad? ¿Un hecho religioso circunstancial de la Pascua? ¿O en verdad crees que cuando Él vino de Dios, como dice Juan 1:14? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿En quién debes creer? Jesús dijo que tú debes creer en Él, poner tu fe en Él, creerlo de corazón, creer en Él de tal manera para que en el tiempo, en ese instante, tu fe aplicada, en verdad, Él perdone tus pecados y te dé vida eterna. ¿En quién crees? Queridos hermanos, Dios los bendiga y que Cristo sea la base de nuestra creencia.